El dictamen para el retiro de fondos de la AFP ha sido cambiado, ha sido modificado. Estimado amigo, te estoy mostrando en este momento el nuevo dictamen presentado por la Comisión de Economía del Congreso sobre el retiro de fondos de la AFP. Ya no es solamente sobre el retiro de fondos de la AFP, sino es una ley de modernización del sistema previsional peruano. Quiero explicarte qué es lo que ha pasado el día de hoy. En la Comisión de Economía, el pasado 25 de marzo se aprobó en la Comisión de Economía una ley que permite un nuevo retiro de fondos de la AFP. Esto se logró después que los congresistas decidieran separar el retiro de fondos de la AFP de una ley que planteaba la modernización del sistema previsional peruano, justo lo que te estoy mostrando en este momento. Estaba todo junto. La modernización del sistema previsional y el retiro de fondos de la AFP estaba unido en un solo dictamen. Debido a complicaciones que se dieron en el debate, los congresistas de la Comisión de Economía decidieron separar, hacer en dos partes la ley. Por un lado, el retiro de fondos de la AFP y por el otro lado, la ley de modernización del sistema previsional peruano. La Comisión de Economía aprobó un retiro de fondos de la AFP y es lo que ha llevado el día de hoy al Pleno del Congreso. Un dictamen que permite un nuevo retiro de fondos de la AFP por hasta 4 UITs. Durante el debate que se ha realizado el día de hoy en el Congreso, muchos congresistas comenzaron a criticar que solo se esté aprobando un retiro de fondos de la AFP y que no se apruebe una modernización, un cambio. Comenzaron a surgir muchas propuestas que según ellos no se había atendido, no se había considerado y que era necesario, urgente, incluir en el retiro de fondos de la AFP. Por ese motivo y a petición de algunos congresistas, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso aceptó ir a un cuarto intermedio. Señor presidente, acepto el cuarto intermedio para que sea evaluado todo esto, todo lo que los colegas han mencionado, y como primer punto a la hora de las 3 de la tarde que se reinicia, sea presidente sometido al voto para que todos vean y decidan con todas las propuestas que ellos mismos han planteado. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Habiéndose aceptado el cuarto intermedio, señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Este cuarto intermedio es un espacio donde se hacen modificaciones al dictamen ya presentado en el Congreso. Hasta ese momento, el dictamen era de solamente retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias. Ahora bien, yo te estoy mostrando en este momento el nuevo dictamen presentado por la Comisión de Economía que habla sobre la ley de modernización del sistema previsional peruano. Aquí hay varias secciones y se habla de varias modificaciones. El artículo 1 sustenta la lista de principios que tiene que tener el sistema previsional peruano. En el capítulo 1 ya se habla del objeto de la ley, la finalidad de la ley, los beneficiarios de la ley. Hay un artículo 4 que se mencionan cuáles son los acrónimos. Se habla sobre la estructura del sistema previsional peruano. Se habla de un capítulo 2, modernización del sistema nacional de pensiones, pero dentro de este dictamen sí se habla de un nuevo retiro de fondos de la AFP, y es que ya se ha unido y es parte de todo un paquete. ¿Dónde está el retiro de fondos de la AFP? Está más abajo. Vamos a encontrarlo dentro de las disposiciones complementarias transitorias. En la 6ª disposición se habla del retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones por el monto de hasta 4 unidades impositivas tributarias. Entonces, dentro de esta ley que propone una modernización del sistema previsional peruano, se incluye un nuevo retiro de fondos de la AFP por hasta 4 UITs. ¿Quiénes van a poder retirar dinero de la AFP? Bueno, aquí mismo se indica que este retiro se autoriza de manera extraordinaria y facultativa a todos los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones sin ninguna excepción. Entonces, todos van a poder acceder al nuevo retiro de fondos de la AFP sin ninguna excepción. ¿De qué más nos habla estas disposiciones complementarias? En la disposición número 7
se nos habla sobre el procedimiento para el retiro extraordinario y facultativo, que es casi lo mismo, ¿no? Que se va a solicitar de manera física o virtual dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley. Se abona el monto de hasta una UIT cada 30 días calendario, realizándose el primer desembolso a los 30 días calendario de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondo de pensiones a la que pertenezca el afiliado. En caso de que el afiliado desista de continuar retirando los fondos de su cuenta individual de capitalización, puede solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondo de pensiones 10 días calendario antes del siguiente desembolso. ¿De qué más se nos habla? Se nos habla de la intangibilidad de los fondos, del fondo que se va a retirar. El retiro de los fondos a que se refiere la presente ley mantiene la condición de intangible, no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados. Lo señalado en la presente disposición no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% de lo retirado. También se nos menciona sobre el reglamento del procedimiento operativo. Aquí se nos indica que la SBS determinará mediante reglamento el procedimiento operativo para el retiro en un plazo que no excederá los 15 días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la ley, bajo responsabilidad de su titular. También se nos dice de que para pagar este dinero que se va a retirar de la AFP, las empresas del sistema financiero, incluido el Banco de la Nación, podrán abrir cuentas bancarias de manera masiva o individual a nombre de los beneficiarios identificados por las administradoras privadas del Fondo de Pensiones AFP. Entonces, estimado amigo, en resumen, lo que se ha hecho es armar todo junto de nuevo, como estuvo al inicio, todo en un solo paquete, una reforma del sistema previsional amarrado a un nuevo retiro de fondos de la AFP. Todo este dictamen se va a debatir y se va a votar en el Pleno del Congreso. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo sabremos en unos minutos, luego que se inicie con el debate y votación y se decida si se aprueba o no se aprueba la modernización del sistema previsional peruano con el nuevo retiro de fondos de la AFP. Todo junto en un mismo dictamen. Espero que esta información haya sido útil para ti. Quería explicarte qué es lo que ha pasado hoy. Sí, definitivamente ha cambiado el dictamen sobre el nuevo retiro de fondos de la AFP. Ya se ha unido todo. Gracias por estar aquí. Te invito a que le des like a este video y nos vemos en una próxima publicación. Dios te bendiga. Presidente, quisiera por favor poder expresarme. Sé que faltan varios oradores, pero estamos cerca a la 1 de la tarde y hay disposiciones que ha tomado la Junta de Portavoces, que ha tomado la mesa directiva, que han quedado claras y que son ya inviolables por los acuerdos que ya hemos tomado. Por eso quería hacer uso de la palabra, presidente, en este momento. Presidente, recojo lo que menciona el colega Luna con respecto a que muchos peruanos se benefician más en una caja, en un banco de inversión, ¿no? Recojo lo que menciona el colega Raimundo, que las comisiones son excesivas y deberíamos regular que las comisiones de las AFP sean solo y cuando nos hagan ganar, ¿no? Lo que decía el congresista Américo también, que mencionaba, lo que mencionaba el congresista Fabio Cruz, que hay ganancias sin control, de que no tenemos un sistema adecuado, y comparto su preocupación por toda la población, por los hermanos mototaxistas, taxistas, obreros, que son los que mueren, ¿no?, sin ninguna pensión y son los que trabajan hasta el último día de sus vidas. Comparto, presidente, con el colega Wilson Quispe, que menciona que hay un aprovechamiento desmedido de los aportes. Comparto, presidente, con el colega Jaime Quito, que también hay un mal manejo de las pensiones de los trabajadores.
quiero mencionarle al congresista Bellido que si demoramos un poco en llevar al pleno de la comisión el debate del retiro de las 4 UITs, era pues porque estábamos trabajando la reforma de pensiones para todos los hermanos. Y presidente, ahí mencionaba también el crédito hipotecario, la liberación hasta el 50% de fondos, mencionaba también poder usar como un valor los fondos de AFP para poder adquirir viviendas, situaciones que no ponían en riesgo el fondo y beneficiaba al usuario. También coincido con el congresista Montoya en la reforma del sistema de pensiones, que es necesaria y que hemos visto, y que en ese dictamen también se recogió muchas cosas que él ha trabajado. Y repito, las medidas de más colegas han mencionado que deberíamos permitir, señor presidente, que existan más actores competidores, bancos de inversión, cajas y demás. Y eso está claro, presidente. Y presidente, me llamaba muchísimo la atención que de repente los colegas no pudieron revisar el dictamen de reforma de pensiones que se planteó. Pero presidente, después de escucharlos y escuchar tantas coincidencias, escuchar, presidente, su sentido de verdaderamente resolver los problemas de fondo del país, y presidente, entendiendo que hay por lo menos 20 oradores más en este tema y que hay un acuerdo que respeta que el receso sea a la 1 de la tarde, señor presidente, acepto el cuarto intermedio para que sea evaluado todo esto, todo lo que los colegas han mencionado, y como primer punto a la hora de las 3 de la tarde que se reinicia, sea, presidente, sometido al voto para que todos vean y decidan con todas las propuestas que ellos mismos han planteado. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Habiéndose aceptado el cuarto intermedio, señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición de parte de ningún señor congresista, se dará por aprobado. Se suspende la sesión. Ha sido aprobada. Se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde.